¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver en esta sesión la primera parte de combinatoria. Y bueno, como siempre hay dos partes que siempre están presentes, como la motivación y los ejercicios. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de principios básicos de conteo y problemas de conteo más complejos. ¿Qué significa combinatoria? ¿Qué significa conteo? Pues bueno, eso, contar de cuántas maneras puede darse un fenómeno o podemos hacer alguna cosa. Por ejemplo, supongan que una contraseña en un sistema de computadora consta de 6, 7 u 8 caracteres. Cada uno de esos caracteres debe ser un dígito o una letra del alfabeto. Y cada contraseña debe contener al menos un dígito. Entonces la pregunta es ¿cuántas contraseñas de este tipo existen? La pregunta siempre va a ser ¿cuántas? ¿De cuántas maneras? ¿Cuántas contraseñas? ¿De cuántas formas? Etcétera. Pues vamos a ver las técnicas necesarias para responder esta pregunta y bueno, por supuesto, cualquier otro tipo de problemas de conteo. Pues son muy comunes ciertamente en las matemáticas y en las ciencias de la computación, pero no solamente en otras áreas también, de hecho en todo lo que es eh, ciencias e ingeniería, donde se tienen eso, pues tenemos que saber de cuántas maneras se nos puede dar algo. Por ejemplo, debemos contar los resultados exitosos de los experimentos y todos los resultados posibles de esos experimentos para determinar las probabilidades de los eventos discretos. Entonces, o podemos, por ejemplo, otro problema que al cual se van a enfrentar cuando estén en el curso de análisis y diseño de algoritmos, pues necesitamos contar el número de operaciones utilizadas por un algoritmo para estudiar su complejidad. Por ejemplo, en tiempo, también puede ser en espacio, pero bueno, lo más común es en tiempo. Bueno, vamos a ver dos principios básicos, la regla del producto y la regla de la suma. Y pues como siempre vemos ejemplos de cómo los podemos utilizar. Y bueno, la regla del producto se aplica cuando un procedimiento se compone de tareas separadas. ¿Qué significa eso? Pues bueno, supongamos que un procedimiento se puede dividir en una secuencia de dos tareas. Si hay n sub 1 formas de realizar la primera tarea y para cada una de estas formas de realizar la primera tarea hay n sub 2 formas de realizar la segunda tarea, entonces vamos a tener finalmente n sub 1 por n sub 2 formas de realizar todo el procedimiento. Como un ejemplo, supongan que tenemos 32 computadoras en un centro de datos en la nube y cada una de esas computadoras tiene 24 puertos. Entonces la pregunta es ¿cuántos puertos de computadora diferentes hay en este centro de datos? Pues bueno, el procedimiento para elegir un puerto consta de dos tareas. Primero elegimos una computadora y luego elegimos un puerto en esa computadora. Como sabemos que hay 32 formas de elegir la computadora, ¿verdad? Porque tenemos 32 computadoras y 24 formas de elegir el puerto, sin importar qué computadoras haya seleccionado, pues la regla del producto, que es la que estamos usando, es que hay 32 por 24 igual a 768 puertos. Esa es la manera en la que actúa la regla del producto. Noten que aquí la parte más importante, como lo dice la regla del producto, es que son independientes. No importa qué computadora usen, cada computadora tiene 24 puertos, entonces no importa qué computadora usen, por cada computadora van a tener 24 puertos. Por eso es que se hace el producto de 32 por 74. Otro ejemplo es cuántas placas de matrícula diferentes se pueden hacer si cada placa contiene una secuencia de 3 letras en inglés mayúsculas seguidas de 3 dígitos. Y no se prohíbe ninguna secuencia de letras, incluso si son obscenas. Entonces, bueno, la solución es como hay 26 opciones para cada una de las letras mayúsculas en inglés y 10 opciones para cada uno de los 3 dígitos,
pues entonces simplemente tendremos que por cada, tenemos para elegir 26 por 26 por 26 por 10 por 10 por 10, porque cada uno de estos pues cumple con la especificación, ¿verdad? Podemos usar 3 posiciones para las letras y 3 posiciones para los dígitos. Como lo enuncia aquí. Cada placa contiene 3 letras en inglés seguidas de 3 dígitos. Entonces, por lo tanto, pues tengo 26 al cubo por 10 al cubo, que me da 17.576.000 posibles placas de matrícula. Un ejemplo que, algo que tendrán que usar, inciso, en su curso de análisis y diseño de algoritmos, supongan que tienen este código. Tenemos donde N1, N sub 1, N sub 2 y N sub M son números enteros positivos y tienen esa serie de for anidados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de K después de que se ejecuta todo esto? Entonces, bueno, como vemos acá, el valor inicial de K es 0. Bueno, en la primera línea del código, el valor de K es igual a 0 y luego tenemos que hacer esos fors. Entonces, cada vez que se atraviesa un bucle anidado, se agrega 1 acá. Entonces, CATI, la tarea de atravesar el 10º bucle, o ciclo, o for, o como quieran llamarle. Entonces, el número de veces que se atraviesa el bucle es el número de formas de realizar las tareas T sub 1, T sub 2, T sub M. Es decir, de atravesar los fors, o de sí, recorrer todos los fors. Entonces, el número de formas de realizar la tarea TJ, J desde 1 hasta M, es N sub J, porque el J-ésimo bucle se recorre una vez por cada entero I sub J, donde I sub J está entre 1 y N sub J. Entonces, bueno, por la regla del producto, pues deducimos que el bucle anidado se atraviesa N sub 1 por N sub 2 por N sub M veces. Por lo tanto, pues ese es el valor que va a tener K al final del bucle. ¿Ok? Como lo dijimos, pues la regla de la suma. Si una tarea se puede realizar de una de N sub 1 formas o de una de N sub 2 formas, y eso es muy importante, donde ninguna del conjunto de N sub 1 formas es igual que ninguna del conjunto de N sub 2 formas, entonces simplemente hay N sub 1 más N sub 2 formas de realizar la tarea. Cuando veamos el principio de inclusión-exclusión, que ya lo mencionamos en cuando vimos conjuntos, pero bueno, lo vamos a ver ahora. En este caso, como dice, ninguna del conjunto de un N sub 1 formas es igual que ninguna del conjunto de N sub 2 formas. Cuando sí haya alguna intersección, como veremos, tendremos que descontar los elementos de la intersección. Pero en el caso de que sean que sean disjuntos los dos conjuntos, digámoslo así, o las formas de realizarlo, pues entonces simplemente sumamos. Un ejemplo dice, suponga que se elige a un miembro de la Facultad de Matemáticas o un estudiante que se especialice en matemáticas como representante de un comité universitario. Entonces la pregunta es, ¿cuántas opciones diferentes hay para ese representante si tenemos 37 miembros de la Facultad de Matemáticas y 83 especialistas en matemáticas? Y de nuevo, no hay intersección, es decir, nadie es a la vez miembro de la facultad y estudiante. Entonces, bajo ese supuesto, entonces, pues tenemos 36 formas de elegir a un miembro de la facultad de matemáticas y 83 formas de elegir a un estudiante que se especializa en matemáticas. Entonces, pues bueno, por la regla de la suma, simplemente, pues eso, lo sumo. Dado que nunca es lo mismo, elegir a un miembro de la facultad de matemáticas nunca es lo mismo que elegir a un estudiante que se especializa en matemáticas, porque nadie es a la vez miembro de la facultad y estudiante. Si hubiera intersección, si alguien pudiera ser miembro de la facultad de estudiante, entonces tendríamos que descontarlo. Pero ¿qué estamos suponiendo esto?
que nadie es a la vez miembro de la facultad y estudiante. Entonces, pues simplemente hacemos la suma. 37 más 83 igual a 120 formas posibles de elegir al representante que queremos. Ok. Podemos extender la regla de la suma a más de 2 tareas. Bueno, supongamos que una tarea se puede realizar de n sub 1 formas, de una de n sub 2 formas o de una de n sub m formas, donde ninguna de las n sub i formas de realizar la tarea es igual a ninguna del conjunto de nj formas. Para todos los pares ij, donde i1 es menor o igual que i, menor que j, menor que m. De nuevo tenemos que el caso de que a pares son disjuntos, ¿no? Como hemos visto en otras secciones o en otros pues videos, ¿no? Entonces, pues directamente podemos decir que el número de formas de realizar la tarea es n sub 1 más n sub 2 más sucesivamente n sub m. Noten, acá nos preguntan algo similar. ¿Cuál es el valor de k después de que se haya ejecutado el código de la figura 2? Es esta la figura 2, donde n sub 1 hasta n sub m son enteros positivos. Noten que aquí los fors no están anidados. ¿Ah? Entonces acá no podemos usar la regla del producto. Tenemos que usar la regla de la suma. Lo mismo, aquí vamos, dependiendo hasta dónde llegue n sub 1, pues k le vamos a aumentar 1 hasta que se agote el for, o se atraviese o se recorra todo el for hasta n sub 1, es decir, k acá valdría hasta n sub 1. Partimos de n sub 1, este for pues llegaría de 1 a n sub 2, por lo tanto k acá llegaría hasta n sub 1 más n sub 2, etcétera, etcétera, etcétera. En el último k llegaría desde n sub de 1 a n sub m, sumándole a los anteriores que hemos hecho, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? El valor inicial de k es 0, hay m bucles diferentes, cada vez que se atraviesa un bucle se agrega 1 a k, en fin, para determinar el valor de k después de que se haya ejecutado este código, necesitamos determinar cuántas veces atravesamos un bucle, y hay n sub i formas de atravesar el i-ésimo bucle. Entonces, pues debido a esto, ¿verdad? Cuando atravesamos los m bucles, pues k ya tendrá el valor n sub 1, que se lo dio el primer bucle. El segundo bucle aporta n sub 2, entonces al final del segundo bucle tendrá el valor n más 1 más n sub 2, etcétera, etcétera. A la hora de terminar el enésimo bucle, tendrá la suma de todos los anteriores, incluidos los que aportó n sub m. Bueno, veamos algunos problemas más complejos. Como dice aquí, pues muchos problemas se pueden resolver solo con la suma o con la regla de la suma del producto. Pero bueno, como es usual, ¿verdad? Tenemos reglas básicas y podemos mezclarlas para resolver problemas más complejos. Entonces, bueno, como ejemplo, vamos a contar el número de nombres de variables en un lenguaje de programación muy antiguo que se llama BASIC. Y bueno, el ejemplo, el problema está planteado así. En una versión del lenguaje de programación BASIC, el nombre de una variable es una cadena de 1 o 2 caracteres alfanuméricos, donde no se distinguen mayúsculas y minúsculas. Un carácter alfanumérico, pues ya saben, es una de las 26 letras en inglés o uno de los 10 dígitos. Además, el nombre de una variable debe comenzar con una letra y debe ser diferente de las 5 cadenas de 2 caracteres que están reservadas para el uso de programación en BASIC. Había 5. Este lenguaje tenía o tiene 5 variables de longitud 2 que se usan son palabras reservadas del lenguaje, pues. Entonces nos preguntan cuántos nombres de variables diferentes hay en esta versión de BASIC. Bueno, entonces vamos a denotar por V el número de diferentes nombres de variables en esta versión. Y vamos a decir que B sub 1 es el número de estas que tienen un carácter de largo y B sub 2 es el número de esas que tienen 2 caracteres de largo.
Entonces luego, por la regla de la suma, vamos a tener que B es igual a B sub 1 más B sub 2. Ahora hay que determinar quién es B sub 1 y quién es B sub 2. Entonces tenemos que tener en cuenta que B sub 1 es igual a 26. Porque el nombre de variable de un carácter debe ser una letra, porque quedamos que empezaban los nombres de variables con una letra. Entonces, todos los de longitud 1, pues no le queda de otra más que pueden ser 26 cada una de las letras. Luego, según la regla del producto, ¿verdad? Hay 26 por 36 cadenas de longitud 2 que comienzan con una letra y terminan con un carácter alfanumérico. Recuerden, este 26 es por las 26 letras del alfabeto inglés y esa 36 es sumar 26 letras del alfabeto inglés más los 10 dígitos, decimales por supuesto. Pero nos dijeron que 5 de esos estaban excluidos, por lo que entonces pues nuestra cuenta es que B2, ¿verdad? El número de variables de longitud 2 son 26 por 36 menos las 5 que no podemos utilizar porque son palabras reservadas del lenguaje. Entonces, si hacen la cuenta, pues eso nos va a dar 931. Finalmente, ¿verdad? Sumamos B sub 1 más B sub 2 y nos daría 26 más 931 igual a 957 nombres diferentes para las variables de esta versión del lenguaje de programación BASIC. Bueno, así como hay una regla para la suma y el producto, también hay para la resta, que es el principio de inclusión-exclusión. Entonces, bueno, la hipótesis es que tenemos que una tarea se puede realizar de dos formas. Pero, aquí es la diferencia con la regla de la suma, algunas de las formas, ¿verdad?, de hacerlo son comunes ambas, es decir, hay una intersección. Entonces no podemos usar la regla de la suma para contar el número de formas de realizar la tarea. ¿Por qué? Pues porque vamos a contar de más. Tendremos un recuento excesivo del número total de formas de hacerlo. Por lo que las formas comunes se contarían dos veces. Recuerden, si tenemos la intersección, entonces en la intersección aportan los de un conjunto y los del otro. Entonces, si sumo, pues sería, los de la intersección se contarían dos veces. Entonces, pues hay que descontarle una vez. Entonces, como dice, para contar correctamente el número de formas de hacer las dos tareas, debemos restar el número de formas que se cuentan dos veces. Y esa es la regla de la resta. Si una tarea se puede realizar de n sub 1 formas o de n sub 2 formas, entonces el número de formas de realizar la tarea es n sub 1 más n sub 2, menos el número de formas de realizar la tarea que es común a las dos formas diferentes. Como ya habíamos visto y bueno, había mencionado en esta sesión, esto también se conoce como el principio de inclusión-exclusión, cuando contamos la unión de dos conjuntos. Entonces, visto como conjuntos, supongamos que A sub 1 y A sub 2 son conjuntos, luego hay A sub 1 formas de seleccionar un elemento de A1, ¿verdad? La cardinalidad de A sub 1, formas de seleccionar un elemento de A sub 1, porque A sub 1 tiene ciertos elementos y así los contamos dentro de su cardinalidad. Y de nuevo la cardinalidad de A sub 2, formas de seleccionar el número de elementos de A sub 2. Entonces, si queremos calcular la cardinalidad de la unión, para seleccionar un elemento en A1 o en A2, y A sub 1 que intersecciona A sub 2, formas de seleccionar un elemento común a ambos conjuntos, entonces tendríamos esta regla, ¿verdad? La manera de seleccionar, como habíamos dicho, una tarea que se realiza de una forma u otra, pues hay que sumar las formas en las que se hace una tarea y otra, quitándole las comunes. Noten que esta regla de la resta pues es más general que la de la suma, ¿verdad? Porque cuando en la suma estamos asumiendo que no hay intersección, que no hay elementos, no hay formas de realizar la tarea 1 o la tarea 2 similar, o sea, son disjuntas. Entonces, pues sería esto vacío y por eso nos quedaba antes la suma simplemente.
pero esta es más general en el caso en el que sí pueda haber intersección. Bueno, esa fórmula pues ya la vimos en la sección 1.8 de las notas, si quieren rastrearla. Bueno, entonces, la pregunta es un ejemplo para utilizar la regla de la resta o de inclusión-exclusión. Pues nos preguntan, ¿cuántas cadenas de bits de longitud 8 comienzan con 1 o terminan con 0, 0? Entonces, pues, muchas veces en problemas de conteo nos sirve de alguna manera hacer gráficamente un análisis, el cual es este. Dice, bueno, fíjense, tenemos tres, nos dicen, ¿comienza con 1 o terminan con 0, 0? Entonces tenemos que contar cuántas cadenas empiezan con 1, cuántas terminan con 0, 0 y cuántas tienen ambas características, que empiezan con 1, perdón, no puedo seleccionarlo porque es una imagen, que empiezan con 1 y que terminan con 0, 0. A estas las quiero excluir. ¿Por qué? Porque cumplen con la característica de que empiezan con 1 y también cumplen con la característica de que terminan con 0, 0. Entonces, a esas no las quiero contar doble. Entonces, ¿qué hago? Bueno, como acá tengo 7 posiciones, perdón, aquí tengo 7 posiciones por la regla del producto, pues esto lo puedo hacer de 2 por 7, 2 a la 7 igual a 128 maneras. Como acá ambas terminan con 0, 0, entonces tengo 2 a la 6 maneras de hacerlo. Y como aquí tengo esto se hace de una sola manera y esto se hace de una sola manera, solo tengo 2 a la 5 maneras de hacerlo, que es igual a 32. Por lo tanto, usando la regla de la suma, de la resta, del principio de inclusión-exclusión, tendría 2 a la 7 más 2 a la 6 menos contar una vez las que cumplen ambas características. ¿Qué es esto? Que esta cuenta de acá, 128 menos 60, más 64 menos 32, que me da 160. Ese es un ejemplo del principio de inclusión-exclusión. Bueno, también hay la regla de la división. Fíjense, tenemos regla del producto, de la suma, de la resta y de la división. Entonces, ¿qué nos dice esta? Pues dice que si hay n entre d formas de hacer una tarea, perdón, hay n entre d formas de hacer una tarea, si se puede hacer usando un procedimiento que se pueda llevar a cabo de n formas, y para todas las formas w, exactamente d de las n formas corresponden a la forma w. Dicho en otras palabras, esta regla de la división resulta útil cuando parece que una tarea se puede realizar de n formas diferentes, pero en principio pareciera que es así, pero resulta que para cada forma de realizar la tarea existen d formas equivalentes de realizarla. En estas circunstancias podemos concluir que existen n entre d formas desiguales de realizar la tarea. No debemos de contar de más, ¿verdad? Ese es un principio, por supuesto. Si vamos a contar, no debemos de contar ni de más ni de menos. Ok, entonces un ejemplo. Este es un ejemplo muy simple, pero que ilustra muy bien a qué se refiere la regla de división. Entonces dicen, suponga que se ha desarrollado un sistema automatizado que cuenta las patas de las vacas en un pastizal. Suponga que ese sistema ha determinado que en el pastizal de un agricultor hay exactamente 572 patas. Entonces la pregunta que se nos hace es, ¿cuántas vacas hay en este pasto? Asumiendo que cada vaca tiene 4 patas y que no hay otros animales presentes. ¿Ok? Acá siempre van a ser importantes las hipótesis, ¿no? Noten que si hubiera vacas cojas o vacas deformes que tuvieran más de 4 patas, o si hubiera otro tipo de animales, como pájaros, por ejemplo, pues entonces nuestra cuenta que vamos a hacer fallaría. Pero en este caso, pues asumiendo esas hipótesis, que es lo que normalmente hacemos en ciencia, o sea, no nos debe de espantar.
Se asumen ciertas hipótesis y decimos que lo que nosotros investigamos, los resultados a los que hemos llegado, son bajo ese conjunto de hipótesis. Si nos cambian las hipótesis, pues no podemos asegurar lo mismo. Entonces, bueno, sea en el número de patas de vaca contadas en un pastizal. Entonces, debido a que cada vaca tiene 4 patas, entonces, según la regla de la división, sabemos que el pastizal contiene n entre 4 vacas, ¿verdad? Porque cada vaca tiene 4 patas. Entonces, si en el pastizal se contaron 572 patas de vaca, entonces tenemos 572 entre 4 igual a 143 vacas en el pastizal. Bueno, una técnica que también es útil como una forma de manera de diagrama, ¿verdad? Pues serían los diagramas de árbol. Y bueno, a veces es muy útil, sobre todo en problemas pequeñitos, como veremos. Pues vamos a ver cómo son los diagramas de árbol. Bueno, un árbol consta de una raíz y varias ramas que salen de la raíz y posibles ramas adicionales que salen de los extremos de otras ramas. Una definición recursiva, ¿verdad? Entonces, para usar árboles en el conteo, usamos una rama para representar cada opción posible. Y los resultados posibles pues van a ser las hojas de ese árbol, que son los puntos finales, que no tienen otras ramas comenzando con ellas. Y bueno, hay que ser cuidadosos cuando usamos diagramas de árbol para resolver un problema de conteo. El número de opciones de qué ramas seguir para llegar a una hoja puede variar. No hay una receta así que digan siempre que se usan diagramas de árbol. Tenemos una fórmula como teníamos, ¿verdad? Con la regla del producto, n sub 1 por n sub 2, como la regla de la suma, n sub 1 más n sub 2, como la regla de la resta, n sub 1 más n sub 2, menos los que están en la intersección, o los que cumplen ambas características, o como la regla del producto, ¿verdad? Que teníamos n entre d, ¿verdad? Cuántas patas de vaca conté y cuántas patas tiene una vaca, n entre d. Número de patas entre 4 me da cuántas vacas tengo. Ejemplo, cuántas cadenas de bits de longitud 4 no tienen dos unos consecutivos. Entonces, bueno, el diagrama de árbol nos sirve para eso. Empezando, ¿verdad? El primer elemento de mi cadena es de 4 bits, su longitud. Entonces el primero puede ser 1 o 0. La restricción es que no sean dos unos consecutivos. Entonces puedo empezar con 1 y con 0. 1 aquí y 0 aquí. Luego, como tengo un 1 y no quiero dos unos consecutivos, aquí no podría poner un 1, tengo que poner a fuerza un 0. Ya que puse el 0, entonces ahora sí, puede venir un 1 o un 0, no importa. No importa porque este 0 rompe que ya había un 1. No queremos dos unos consecutivos. Ya que escogí un 1, aquí tengo dos opciones, ¿verdad? 1, 0. Ya que tengo un 1, no puedo poner otro 1. No tendría la opción 0 y 1, solo tengo la opción 0, porque si no tendría dos unos consecutivos. Por este lado, sí, pues, después de que tengo segundo, tenía un 1, tengo un 0. Ahora puedo tener, la otra opción, en este caso era el 0, la primera opción era el 1, ahora es 0. Y acá sí puedo terminar con un 1 o con un 0, porque no tendría dos unos consecutivos. Y noten que me daría, ¿qué cadena? Pues la cadena 1, 0, 1, 0, esta es esta. Si hago el recorrido del árbol así, tengo la cadena 1, 0, 0, 1, que es lo que está aquí. Espero que se alcance a notar. Esta de acá. Por este lado. Por el otro lado, si empecé con un 0, pues entonces puedo continuar con un 1 con un 0, porque no tendría dos unos consecutivos. Del lado del 1 no puedo continuar con 0 o con 1, a fuerza solo puedo continuar con 0, porque si no tendría dos unos consecutivos.
Y ya que puse un 0, pues ya rompí que haya dos unos consecutivos y por lo tanto podría continuar con un 1 o con un 0. Del lado del 0, pues lo mismo, ¿verdad? Es 0, entonces puedo continuar con 1 o con 0 porque no tendría dos unos consecutivos. Si ya puse un 1, no puedo continuar con 1. Solo puedo continuar con 0 para evitar, para romper que haya dos unos consecutivos. Si acá puse 0, pues no importa, puedo poner un 1 o un 0. Y eso nos daría las cadenas 0101, 0100, 0010, 001 y 00. Que serían 2, 4, 6, 8 posibles cadenas, ¿verdad? De longitud 4 que no tienen dos unos consecutivos. Entonces, esa es la manera de, claro, dependiendo del problema, pues los árboles son distintos. De nuevo, en las notas hay un par de ejemplos más para, para afianzar la ilustración de esta técnica de diagramas de árbol. Y bueno, pues llegamos al final. Acá están los ejercicios que tienen que realizar. Como es usual, que solo tienen que seguir las definiciones y basarse en los ejemplos que hicimos para trasladar esas ideas a la solución de sus ejercicios. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Me despido. Pásenla muy bien. Cuídense mucho, por favor.